للعلم كنا نلتقي والحب والإخلاص زاد قلوبنا نمضي إلى نور اليقين ونرتقي قمم الفلاح وتاجنا أخلاقنا. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Bienvenidos una semana más a Consultas Islámicas aquí en Córdoba Internacional Televisión, un espacio en el que nuestros hermanos, nuestros habituales hermanos, van a contestar a todas sus dudas y a todas sus preguntas que tengan que ver con el Islam y la jurisprudencia islámica. Como siempre, doy la bienvenida, tengo el placer de dar la bienvenida a los hermanos habituales. A mi derecha, Mohamed Said Alile, Assalamu alaikum, ¿qué tal? Y a mi izquierda, Taufik Shedadi, Assalamu alaikum. Muy bien, ¿todo bien? A ustedes les recuerdo las líneas habituales por las que nos pueden comunicar todas sus dudas y todas sus preguntas. Empezamos con el número de teléfono que aparece en pantalla, que es el 911 73 02 51. 911 73 02 51. También nos pueden enviar un email al correo electrónico que les vamos a facilitar ahora mismo, que es consultas@cordobainternacional.com. Y también nos pueden comunicar por Facebook todas sus dudas, además de seguirnos, que es la página de Facebook, que es facebook.com/consultas islámicas. Antes de dar paso a las habituales dudas que tienen todos ustedes, vamos a tratar un tema que la verdad que a todos nos ha consternado y desde aquí condenamos enérgicamente todos los atentados, todos los ataques terroristas a cualquier país, a cualquier persona, a cualquier raza. En este caso estamos hablando del sacerdote que fue vilmente asesinado por unos terroristas que se hacían llamar de Daesh. Y para ello queremos tratar diferentes puntos que yo creo que son importantes, como por ejemplo, ¿qué dice el Islam de todos estos ataques, tanto a personas de diferentes confesiones como en general a cualquier persona de cualquier país del mundo? Mohamed Said. Bismillahirrahmanirrahim, alhamdulillah, sallallahu alaihi wa baraka ala sayyidina Mawlana Rasulillahi wa alihi wa sahbihi. En el nombre de Allah, el misericordioso y clemente, alabado sea Allah, que la paz y las bendiciones de Allah sean con su amado profeta Muhammad, sus familiares, compañeros y aquellos que siguieron su guía con bondad y rectitud hasta el día del juicio final. En primer lugar, también me sumo a tu condena y dejamos claro, ¿no?, una vez más, a través de esta ventana del canal Córdoba Televisión, Internacional Televisión, nuestra firme condena, ¿no?, sin paliativos, sin matices, ¿no?, a todo acto de terror, a todo acto violento, sobre todo a aquellos que van justificados o falsamente atribuidos a nuestra amada y querida religión. Realmente estos bárbaros, estos terroristas, estos criminales no representan los valores del Islam ni representan los valores de la misericordia del mensaje del Islam, y no los consideramos musulmanes, por supuesto, y nos desmarcamos de su ideología y nos desmarcamos de su terror y su barbarie, y siempre lo hemos dejado claro y una vez más lo manifestamos. La postura del Islam es muy clara, ¿no? Cuando hablamos de la característica principal del Islam, que es la misericordia, cuando Allah subhanahu wa ta'ala presenta, ¿no?, la esencia del mensaje del profeta Muhammad sallallahu alaihi wa sallam, y el motivo principal o el propósito principal, nos dice: "Oma arsalnaka illa rahmatan lil alamin", no te hemos enviado a Muhammad sino como misericordia a los mundos, a todos los mundos, a los musulmanes y no musulmanes, a los seres humanos y a los animales y al medio ambiente y a todo lo que está en a todo cuanto existe en este universo. Es una misericordia universal a todos, y es un mensaje de misericordia y es un sistema de vida basado sobre la misericordia. Por lo tanto, hablar de terror y hablar de derramamiento de sangre, hablar de matar indiscriminadamente y sobre todo a aquellas personas inocentes que no nos han demostrado ninguna hostilidad, ni nos han agredido, ni han transgredido con nosotros, ni nos han oprimido, ni estamos en guerra con ellos, pues es totalmente rechazable y condenable. Cuando se trata de líderes religiosos y cuando se trata de figuras religiosas de otras confesiones o templos sagrados de otras confesiones, ahí tenemos una prohibición totalmente contundente, incluso en los casos de guerra.
Hablamos de que la vida humana es sagrada en el Islam y cualquier vida humana es sagrada y no hay que matar a nadie bajo ningún concepto, salvo digamos, en ciertos casos en concreto marcados por la jurisprudencia y estamos hablando de un código penal en ciertos crímenes, no en crímenes de guerra o cuando se mata a una persona intencionadamente, etcétera, pero estamos hablando de un marco de un código penal específico, pero la norma, la vida es sagrada y no se puede atentar en contra de ella bajo ningún concepto. En casos de guerra, cuando estamos en una situación de guerra con algún bando, ahí también hay una ética de guerra cuando se habla desde la perspectiva islámica. E incluso en esos casos de guerra declarada, nunca hay que, digamos, atentar en contra de la vida de los líderes religiosos, de las figuras religiosas, de los sacerdotes, de los párrocos, de los curas, de los rabinos o de cualquier otra religión. Y nunca hay que profanar un templo sagrado de otra religión y nunca hay que atacar a los inocentes, a las mujeres, a los niños, a las personas ancianas, a todo aquel que no está combatiendo. Estamos hablando de un contexto ya de guerra declarada y en proceso, ¿no? En marcha, ¿no? Y qué decir de una situación de pacto, de paz, de pacto mutuo, de muahada, de amn, ¿no? de tener una declaración de paz y una declaración de no agresión, ¿no? Y de formar parte de una ciudadanía y de cumplir con unos derechos y con unas obligaciones y de regirnos acorde a unas leyes que hemos aceptado ahí. Es impensable, ¿no? Desde la perspectiva islámica, y lo que han hecho esos bárbaros es demostrar su criminalidad, su falta de humanidad. Y una vez más han dejado claro que forman parte de una ideología extremista radical que no se alimenta de ningún valor, de ninguna religión, y una vez más pues no dejamos claro y lo decimos alto: no son musulmanes y no actúan en nombre del Islam ni nos representan, y condenamos y lamentamos muchísimo ese suceso y acompañamos en el sentimiento a los familiares de las víctimas y todo nuestro apoyo a las personas afectadas por ese tipo de barbaries. Además, recordemos que el párroco asesinado donó incluso terrenos para construir una mezquita allí en Francia. Entonces, sí que es verdad que había buenas relaciones entre las dos comunidades. ¿Cuál es tu opinión al respecto sobre la posición que tienen los cristianos en general en el Islam? Pues también me sumo a la condena, a la firme repulsa de este acto salvaje a un señor tan mayor, más de 80 años, en su, digamos, lugar de culto, y ahí el Corán y la Sunna de nuestro amado y querido mensajero profeta Muhammad, la paz sea con él, pues son explícitas y clarísimas. Quien pues perjudica, no solamente llega a asesinar o matar, a quien provoca un prejuicio a una persona no musulmana con un pacto, en este caso pues un cristiano, pues el profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam le amenaza que mañana no va a oler el oro del paraíso. En otro hadith, mañana en el día del juicio final tendrá en su contra al mismísimo profeta y mensajero Muhammad, la paz sea con él. Y de una manera, ya no sé cuántas veces vamos a repetir las leyes coránicas explícitas: quien mata a un ser humano es como si hubiera matado a la humanidad entera. No quitáis a la vida de nadie, porque Allah esta vida lo ha declarado, lo ha hecho sagrada. Esos son versículos y valores coránicos. Y la jurisprudencia islámica basada en las leyes coránicas y los hadices del profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam hablan, como bien ha explicado el hermano Mohamed Said, en un quizás estado de guerra. Hay cierta ética islámica. La pregunta que nos hacemos todos: asesinar a una persona mayor, que es totalmente prohibida en Islam, asesinar a un religioso, que es peor todavía, y asesinarlo dentro de su lugar de culto, pues esta gente, de todas las barbaridades, esas tres, pues de qué Islam pueden hablar, o de que esto yo creo que todo el mundo lo debe saber de una vez por todas. Y ahí pues no nos representan. Por supuesto, debemos estar todos unidos y juntos para luchar contra esta lacra que ya es internacional.
no hay que fijar en su religión. Es una lacra que mata y ataca a todos. De ahí debemos estar todos unidos y juntos para acabar con esta lacra. La figura de esta persona es muy querida por toda la comunidad musulmana, desde el imán de la propia mezquita de la ciudad hasta, digamos, era un miembro que ya llevaba bastante tiempo. Y durante la época cuando la comunidad quiso pues, tener o construir su propia mezquita, pues él hizo este gesto tan noble. Y esto yo creo que lo debemos dar las gracias, sobre todo los franceses musulmanes, al resto de sus vidas. Y esto pues demuestra lo que significan pues nuestros hermanos cristianos y sus estatutos en el Corán y la Sunna. El Corán, cuando habla de los cristianos junto con los judíos, aparte del lazo familiar o biológico que tenemos, esto ya porque desde nuestro padre, el padre de todos los mensajeros y profetas y de todas las religiones es Abraham, alayhi salam, la paz sea con él. Pues de Abraham, Sara, pues tenemos a Ishaq, judíos y cristianos, y Abraham, Hagar, tenemos a Ismael y los musulmanes. Al fin y al cabo somos primos o hermanos. Y el estatuto jurídico, el Islam les declara como Ahlul Kitab, la gente del libro, que es un libro sagrado. Y de ahí toda una jurisprudencia islámica. Incluso el Corán los declara a los cristianos como la gente más cercana a los creyentes. Y yo creo que estos valores son muy importantes en el Corán y además la praxis que ha hecho nuestro amado y querido mensajero Muhammad sallallahu alaihi wasallam con los cristianos. Es ya archiconocido los pactos que firmó nuestro amado y querido mensajero con los cristianos de Najrán, que hoy está entre Yemen y Saudía, el pacto que firmó con los cristianos que venían desde Egipto, del famoso monasterio Santa Caterina, y estos para mí ya eran casi declaración internacional de los derechos humanos, muchísimo antes de la Revolución Francesa y muchísimo antes de, digamos, la Declaración Universal de San Francisco. Esos son los cristianos. El Islam siempre pone los valores que tenemos en común basados sobre la regla, digamos, coránica, lakum dinukum waliya din. Tenéis vuestra religión y yo tengo la mía, pero aparte de esto tenemos valores que compartimos. Y de ahí, gente del libro, venir por una palabra común, por un proyecto común, y de ahí podemos trabajar. De esto se trata. Yo creo que los musulmanes españoles, franceses, europeos, debemos invertir en estos valores y plasmarlos en nuestra vida de cada día. Yo te quiero preguntar, ¿cómo afecta el panorama que han dibujado los terroristas a la convivencia de los 6 millones de musulmanes franceses que viven actualmente con la gente que no es musulmana en Francia? Pues con los tiempos que se están corriendo, pues es un panorama, la verdad, lo siento decirlo, es bastante gris. No soy pesimista, pero es la lectura a la realidad. Además, son actos ya continuos y llevamos una semana sangrienta. Y esto se aprovecha por cierta ultraderecha, incluso partidos políticos. Y esto yo creo que afecta bastante a los franceses musulmanes, que ya son casi el 10%, es un número importante. De ahí yo creo que esto nos incita más, nos anima más a trabajar esta convivencia, a trabajar a esta ciudadanía y a unirnos. Y no dejar pues, a los, digamos, racistas, xenófobos, de aprovechar pues, ciertos, digamos, estos salvajes y generalizar y de ahí pues, incluso a culpabilizar a toda la comunidad. No queremos una casa de brujas, ahí ya me refiero no a la clásica de la Edad Media, pero sino a la casa de brujas a la americana en los años 60. Tampoco, pues no quiero que justos que paguen por pecadores, sino al contrario, es un motivo más para que toda la sociedad pues hable de ciudadanía y que estarán todos juntos para luchar con esta lacra, la verdad, que nos afecta a todos. Sí, efectivamente, tanto los terroristas como los partidos políticos xenófobos lo que quieren es precisamente desmembrar esa buena relación que tenemos todos los europeos. Hermano Mohamed Said, ¿algo que añadir a esta pregunta? Sí, decir que estos bárbaros a la hora de cometer estos actos terroristas lo que quieren vendernos es que están trabajando o están luchando por la gloria del Islam, por la grandeza del Islam o para el predominio del Islam o la mejora, ¿no?, del Islam, y lo que están haciendo es un grandísimo daño a la imagen del Islam y a los musulmanes y a toda la construcción que llevan
a cabo los musulmanes en el mundo, sobre todo la comunidad musulmana en Occidente que vive en minoría y que son ciudadanos, que son parte de esta sociedad, que llevan años trabajando para normalizar su existencia, para defender sus derechos, para conseguir sus espacios, para entablar unas relaciones basadas sobre la convivencia, sobre el respeto mutuo, sobre la cohesión social, ¿no? En una ciudad, ¿no? Seguramente esos dos terroristas, si son digamos, residentes en la ciudad de Saint-Étienne, han rezado en esa mezquita cuyo terreno es donado por ese párroco de esa iglesia, ¿no? Sí, como dice Taufik, si rezan, ¿no? Si rezan, efectivamente, y si en algún momento han rezado, entonces han sido totalmente desagradecidos, ¿no? Con ese gesto noble, con esa convivencia, han alterado la confianza, ¿no? que existía en ese pueblo, esa armonía que existía entre todos los conciudadanos, tanto musulmanes y no musulmanes, y vienen a tachar a toda la comunidad musulmana de terrorista, y tenemos que salir a justificarnos y a desmarcarnos de esta línea, y se genera una desconfianza hacia la comunidad musulmana, que lleva una labor loable, que lleva años trabajando, ¿no? En pro de la convivencia, en pro del bien común, en pro de toda la sociedad europea y los países que forman parte de ello. No voy a decir que reside en ello, porque estamos hablando de 6 millones de musulmanes franceses, y estamos hablando de nuevas generaciones, ya hablando de la quinta o la sexta generación, estamos hablando de abuelos musulmanes franceses, ¿no? Y estamos hablando de ciudadanos de plena ciudadanía, y lo que vienen a hacer estos terroristas es poner en riesgo todo el trabajo y justificar, ¿no? la islamofobia, y darles unos argumentos, ¿no? a los partidos xenófobos y islamófobos para justificar su odio hacia los musulmanes y simplificar, ¿no? ese mensaje demagógico que nos pone a todos en el mismo saco. Realmente están haciendo daño al Islam, y los musulmanes están siendo doblemente víctimas. Primero, porque son en número las mayores víctimas de ese terrorismo internacional, y también por la estigmatización, ¿no? y por la mala imagen que generan todos esos actos, que luego pues, nos tachan de terroristas, y nos tachan de bárbaros, y nos tachan de criminales y de incívicos, etc. Uno de los que ha alzado la voz precisamente es el Papa Francisco, en contra de este atentado terrorista, y precisamente lo que ha dicho, que no hay una guerra de religiones, ¿no? sino que detrás de toda esta guerra hay diferentes intereses detrás de toda esta guerra. ¿Cómo afecta el diálogo interreligioso que tanto en Europa como en el mundo tiene que existir? Yo creo que hace falta un mensaje coherente y un mensaje que apela al sentido común, como lo demuestran, ¿no? las declaraciones del pontífice, del Papa Francisco en este caso, que son declaraciones muy responsables y demuestran, ¿no? una serenidad, y demuestran una conciencia, ¿no? y una responsabilidad de ese gran líder religioso, y así deben de ser todas las personas de bien. No tenemos que caer en el juego, ¿no? de los terroristas y de los extremistas en ambos bandos, ¿no? Es un mensaje que se retroalimenta, son estrategias que se autojustifican, se complementan. Los terroristas basan su odio, sus actos criminales en el rechazo que sufren los musulmanes, y los ataques que sufren los musulmanes, y la opresión que sufren los musulmanes por parte de los ultraderechistas y de los xenófobos y de los racistas y de los que odian al Islam y a los musulmanes por el otro bando, y los que sostienen el mensaje radical de la ultraderecha xenófoba, pues también alimentan su ideología sobre el terror que siembran esos bárbaros. Y la gente que somos mayoría, que estamos en el medio, tenemos que ser conscientes de ese juego y no caer en esa trampa, y no implicar a las religiones, porque efectivamente, como declaró el Papa, y como es sabido por todos, ninguna religión busca la confrontación, ni busca la guerra, ni busca el derramamiento de sangre. Todas las religiones se basan sobre la paz y sobre la misericordia, y buscan el bien para el ser humano en esta vida. En la otra, cada una según su teoría teológica, y sobre su concepto divino, y sobre su práctica y la praxis, ¿no? diaria en los ritos culturales, etcétera, pero ninguna tiene como objetivo, ¿no? buscar la confrontación y buscar
digamos, el desentendimiento, ¿no? y la crispación y la discordia entre los componentes de la misma sociedad. Estamos luchando todos para conseguir unas sociedades diversas, multiculturales, multiconfesionales, donde imperen, digamos, los derechos y las obligaciones y todos seamos ciudadanos, y luego en nuestros ámbitos privados que cada uno adore al Dios que quiera y practique la religión que a él le guste, pero de ahí a intentar meter en el juego las religiones y convertirlo en un choque entre las religiones y una confrontación espiritual, yo creo que sería un gravísimo error y sería regalarle, ¿no? a esos terroristas y a esos extremistas de ambos bandos lo que ellos buscan, ¿no? caer en su juego y pagar digamos, los errores de una minoría extremista radical con la mayoría que es una mayoría moderada, una mayoría que busca la paz, una mayoría que todos los días sueña con vivir su vida, con luchar por sus proyectos personales y vivir en paz con todo lo que le rodea. Creo que es un mensaje muy responsable que desde aquí saludamos, y creo que todos tenemos que mantener esa serenidad y esa responsabilidad a la hora de referirnos a este tipo de actos criminales que lamentablemente nunca dejarán de existir y siempre estarán ahí, pero tenemos que luchar entre todos para erradicar de alguna manera, o al menos disminuir, ¿no? o arrinconar de alguna manera. ¿Algo más que añadir, hermano Taufik, al discurso de Mohammed Said brevemente para pasar a las siguientes preguntas? Sí, yo creo que las palabras del Papa Francisco han sido, la verdad, muy acertadas, junto con palabras de otros líderes religiosos también dentro del mundo musulmán, aunque quizás no llegan su eco en el mundo mediático. Suscribo las palabras del sumo pontífice, la verdad, y en su tiempo, y hablar de guerra de religión nos viene ya al imaginario de las guerras de religión que aquí en Occidente hemos sufrido. Se ha pagado un precio muy alto y largos años entre los protestantes y los católicos y otras guerras de religiones hasta ayer. Irlanda, Bretaña, protestantes, católicos, esto la verdad asusta al hablar de una guerra de religión. Espero que los medios de comunicación pues tomen nota y que cunda el ejemplo, que antes de hablar de estos temas que tengan pues estas declaraciones del Papa muy bien asumidas. Solamente yo creo que para el diálogo interreligioso y para todos los religiosos, el diálogo interreligioso en Islam es una obligación. Más de una aliyah, más de un hadith nos anima el Corán y la Sunna de dialogar con la mejor palabra, pues con los no musulmanes en general. Solamente a estos religiosos que están en este diálogo, pues es hora de lo que yo digo siempre, pasar de este paz interno a un paz externo. Los religiosos están muy bien con sus creencias y tal, pero viven estas experiencias religiosas, pero es un paz interno y quizás la sociedad hace falta que vea también este paz. Y esto es el objetivo general de toda y cada una de las religiones, es llegar a este paz interno y externo. Los terroristas, en los últimos ataques que hemos vivido aquí en Europa, muchos de estos terroristas han nacido y han crecido aquí en Europa, incluso también han sido educados aquí. ¿En qué hemos fallado y quién ha fallado en esta educación? Pues esta es la pregunta del millón, como dicen. Yo creo que esto es el debate que tenemos ya de una vez por todas, abrir este debate. Yo creo que desde lo más alto, que me refiero a los políticos, hasta la misma sociedad, debemos debatir esto. Antes ya se hablaba de inmigrantes o extranjeros que venían y hacían lo que hacían, pero no, ahora ya estamos hablando de nuestros propios hijos. Estamos hablando de nuestros propios hijos europeos que han nacido aquí de toda la vida, han recibido los valores, han sido educados aquí. Entonces, ¿qué es lo que ha fallado? La educación, la sociedad, la economía, el trabajo. Esta juventud europea se siente arraigada, se siente lo que llamamos a nivel sociológico la pertenencia a la sociedad, o quizás no es mi país, no amo a este país. Tienen preguntas y de ahí se sienten pues sin defensa a cualquiera que viene a través detrás de esta realidad virtual y les hace el lavado del cerebro. Y yo creo que aparte de lo que es toda la sociedad responsable a todo esto, lo que hemos llegado,
pero también como musulmanes que somos ciudadanos de cada país europeo, también tenemos nuestra parte de la responsabilidad. Y de ahí qué valores religiosos estamos inculcando a nuestros hijos. Esto también hay que contextualizarlo y ponerlo también en debate. Muy bien. Mohamed Said, ¿algo para añadir y ya directamente nos vamos prontito a publicidad? Tenemos que concebir el problema desde el ángulo o desde la perspectiva de que es una amenaza para todos y es un problema de todos y la solución está en manos de todos, tanto la comunidad musulmana como el resto de los factores implicados de la sociedad, las instituciones públicas, los medios de comunicación, la comunidad musulmana, los líderes religiosos musulmanes, las políticas de educación, las políticas de integración, los cuerpos y los servicios y cuerpos de seguridad, todos debemos de hacer un placaje a este tipo de ideologías y nuestra apuesta principal tiene que ser por la educación, por la lucha ideológica, por formar a esos jóvenes, ¿no? Proteger a esos jóvenes que caen como presas fáciles en manos de los radicales y de los extremistas, pero siempre teniendo el concepto claro de que todos somos responsables y todos somos implicados y todos estamos amenazados. No es culpa de los musulmanes tienen que solucionar este tema de la radicalización, los musulmanes son los responsables de los actos de una minoría que actúa falsamente en su nombre, los musulmanes son los que tienen que salir a condenar siempre, los musulmanes son los que tienen que dar la cara, los musulmanes no. Los musulmanes tienen que hacer autocrítica, tienen que adecuar su lenguaje, su mensaje, tienen que formar bien a esos jóvenes, tienen que hacer su labor educativa, espiritual en sus centros de culto y tienen que controlar a sus hijos, etcétera, pero también se le tiene que dar espacio a los medios de comunicación, se tiene que contar con su experiencia, con sus ideas y también se le tiene que facilitar los mecanismos para llevar a cabo esas tareas. Y al mismo tiempo todo eso tiene que ir acompañado con unas políticas de Estado, con una voluntad política de hacer frente, ¿no?, a esa lacra y todos cogidos de la mano, inshallah ta'ala, apostando siempre por la educación en primer lugar, yo creo que podemos neutralizar este tipo de ideologías. Barakallahu fikum a los dos. Inshallah, toda la comunidad, tanto musulmanes como no musulmanes, seremos capaces y tendremos esa voluntad de poder luchar contra estas grandes lacras, contra esta grande lacra que nos azota en general a todo el mundo. Inshallah, vamos a hacer una breve pausa y en unos minutillos volvemos con más dudas y con más preguntas. Assalamu alaikum wa rahmatullah. في ساحة للعلم كنا نلتقي والحب والإخلاص. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Bienvenidos otra vez a este espacio de consultas islámicas. Antes de pasar a las dudas a nuestros hermanos Tawfiq y Mohamed Said, les quiero recordar las vías por las que nos pueden contactar precisamente para trasladarnos esas preguntas que puedan tener. Les comento que el número de teléfono es el 911 73 02 51, 911 73 02 51, el correo electrónico que es consultas@cordobainternacional.com y también a través de nuestra página de Facebook, facebook.com/consultas islámicas. A través de allí nosotros retomaremos todas sus dudas y las plantearemos aquí en el programa. Quiero empezar con nuestro hermano Tawfiq Shedadi a comentar la primera pregunta. Precisamente viene de Cristina, de una señora telespectadora que está muy interesada en nuestro programa, pero que no es musulmana. Dice que ve nuestro programa porque es muy interesante, pero tiene una duda respecto a la barba. Nos dice que ha visto algunos imames o musulmanes que dicen que es obligatorio que el musulmán lleve precisamente la barba, pero ve a muchos musulmanes que no llevan barba. Por eso se planteaba esta duda de si es obligatorio o no, y nos da las gracias por la respuesta. Pues nosotros también, de nuestra parte, damos las gracias a la hermana que nos está siguiendo. Para nosotros es un orgullo, la verdad. El tema de la barba forma parte de la jurisprudencia islámica, no forma parte de las creencias y tampoco forma parte de los actos de culto. Estos son, digamos, los dos pilares más importantes en nuestra amada y querida religión islámica. El Islam se interesa primero en qué creemos y luego, a base de estas creencias, plasmar en las prácticas, de ahí los actos de adoración.
La barba, en la jurisprudencia islámica tenemos más de una opinión a base de los hadices de nuestro amado y querido mensajero Muhammad, la paz sea con él. Y a raíz de esta diferencia de hadices, pues también ha variado la opinión de las escuelas jurídicas y de las opiniones de los sabios. Una opinión que sí, que es obligatoria, existe. Otra opinión que es recomendable, sunna, y otra opinión forma parte de los hábitos normales de la higiene corporal o la higiene de cualquier ser humano. Estas tres opiniones existen y si hacemos la lectura no solamente de un hadith, cuando aconsejamos a nuestros hermanos y nuestras hermanas en la jurisprudencia, hay que hacer la lectura sintética de todos los textos. Y a base de ahí, a base de la luz de la explicación de nuestros sabios y deducir si de verdad hay una divergencia de opiniones o hay una opinión y de ahí pues, dirigir un discurso literal. Hay cierto, digamos, a veces notas extremismo en un tema que forma parte, como bien dicho, de la jurisprudencia. Opinión de la que piensan que es obligatoria. Otra opinión que es una sunna, es un acto recomendable, no llega a ser obligatorio. Y la tercera opinión es la opinión que es un acto que forma parte de Hisalul Fetra, de los hábitos, de la higiene, de nuestro estado innato. Pasamos a responder otra pregunta, en este caso de nuestra hermana Hannah, que precisamente pregunta sobre el divorcio y dice así: tengo una duda, ¿la idda empieza cuando el marido pronuncia la frase de talaq o divorcio o cuando sale la sentencia del juzgado? ¿Cuál es la respuesta, Mohamed Said? Esta respuesta tiene varias implicaciones, una implicación jurídica y otra administrativa que también tiene que ver con la parte jurídica. Hablando de la vigencia o no, la validez o la puesta en marcha jurídicamente de ese divorcio es efectivo en el momento que se pronuncia el talaq con firme intención y no hay ningún impedimento jurídico, ¿no? Lo que denominan nuestros sabios, nuestros fuqaha eruditos, el mawani'. Entonces, no hay ninguna cosa que impida la efectividad de ese divorcio, por lo tanto se empieza a contabilizar el idda desde el momento de pronunciar ese talaq. Pero sabemos que tiene implicaciones administrativas y jurídicas porque hay un registro de ese divorcio y ese matrimonio está registrado en las dependencias civiles, si en el caso de registro civil es el registro civil, en el caso de las dependencias consulares pues las dependencias consulares, si es en caso de países islámicos pues digamos el tribunal de la familia, etcétera, y no es un divorcio firme del todo y no goza de todos los efectos administrativos y jurídicos hasta que sea una sentencia oficial y hasta que haya un pronunciamiento jurídico por parte de la administración. ¿Qué quiere decir eso? Aunque la hermana empiece a contabilizar su idda desde el momento de la pronunciación del talaq por parte del marido, si no tiene su divorcio, no tiene el papel de divorcio, no puede contraer matrimonio nuevamente, no puede celebrar un acta matrimonial nuevamente porque no tiene la capacidad matrimonial. Entonces tiene dos implicaciones. Hay sabios que sostienen que simplemente con el hecho de pronunciar el talaq ya entra la vigencia, digamos, y ya es efectivo el talaq y se empieza a contabilizar la idda, pero luego nos encontramos con el dilema del aspecto administrativo. Y hay otros que dicen que el tawthiq, ¿no?, el registro de ese talaq es fundamental, por lo tanto, hasta que no sea una sentencia firme, hasta que no se lleve a cabo administrativamente y se registre administrativamente ese divorcio, no se considera, no se inicia la idda. Yo soy de la siguiente opinión, de la segunda opinión, que dice que el talaq no empieza a ser efectivo hasta que en el momento que se pronuncie administrativamente haya una sentencia firme por parte del juzgado, por parte del registro civil o por parte del tribunal de la familia en función de dónde está registrado. A partir de ahí ya es oficial el divorcio y a partir de ahí empezamos a contabilizar el idda y ya ya se libera, ¿no?, de esa responsabilidad y ya puede tener su capacidad matrimonial, etc. La siguiente pregunta que nos plantea el hermano Hassan es precisamente sobre la oración. Nos dice que muchas veces al entrar a la mezquita no encuentra sitio en las filas para situarse y rezar. Entonces nos pregunta que qué hace, si reza solo o incluso si saca a alguien de la fila. Y nos pone que incluso le han comentado que si su oración se realiza solo por su parte, igual puede ser inválida, entonces ¿qué hace? ¿Si la tiene que repetir o no? ¿Tofik?
Hay cierto debate entre nuestros sabios sobre este tema, que está en los libros bajo el título de Salat al-Munfarid, la oración de una persona sola. Sin embargo, la opinión del jumhur, de la mayoría, me refiero a la escuela Hanafi, la escuela Maliki, la escuela Shafi'i, su salat es totalmente correcta. Quizás un poquito desaconsejable, pero su salat es válida. Sin embargo, la opinión dentro del oficial, dentro de la escuela Hanbali, sí que opina que su salat es inválida y debe repetirla. Pero en la misma escuela hay otra opinión del Imam Ahmad que es idéntica a la opinión del Jumhur, basado sobre ahadiths del profeta sallallahu alaihi wasallam. Pero para entender todo esto en la práctica, yo entro en la mezquita y todas las filas están ocupadas, no hay sitio. ¿Qué hago? Entonces, la obligación shar'iyya jurídica, pues, se me exime porque no hay sitio. De ahí, pues, como Allah bien dice, taqullaha mastata'tum. Debemos tener conciencia y temor y amor de Allah subhanahu wa ta'ala según nuestras capacidades. La segunda solución, pues, ¿qué hago? Voy a coger a una persona de la fila, voy a cometer más de un error, voy a dejar la fila con un hueco. Esto es totalmente prohibido. Y si la persona no quiere, sabes que escoger a una persona de la fila y yo creo que esto vamos a causar un problema, otro problema mayor. Y de ahí pues queda la otra posibilidad. Si esperamos un poco, que esta es más o menos la opinión de la escuela Hanafi, quizás entran otras personas. Y de ahí me quedo con la opinión del Jumhur, que ya hemos hecho lo que está en nuestras manos, pero si no hay manera, pues nuestra salat, aunque recemos solos, es válida, inshallah. ¿Algún comentario al respecto, hermano Mohammed? Sí, en la misma línea que el hermano Tawfiq, pero también aclararle a los hermanos que igual ellos tienen en mente el hadith que también lo tiene muy presente el hermano Tawfiq y todos, que es la salat al-munfaridin khalf as-saf. El individuo, la persona que está sola, su oración, no tiene oración, mejor dicho, no tiene oración detrás de una fila completa. Hay quien determina que esto significa claramente que es una oración inválida, que esto invalida. Si yo rezo detrás de una fila solo, entonces el hadith dice la salata limunfaridin khalfa as-saf, por lo tanto ya mi oración es inválida. Aquí no es nahi tahrim, sino es nahi karaha o tenzih, ni siquiera es karaha tahrim, no es algo que supone directamente la ilicitud o la prohibición explícita, sino es algo desaconsejable, sobre todo en el caso de que tengas la posibilidad de incorporarte en la fila. Hay que entender el contexto y hay que también hacer el taqdir de ciertas cosas que hay que darlas por hecho, ¿no? Si tú entras en una mezquita y hay una fila incompleta y tú rezas solo detrás por arrogancia o porque no quieres estar en la misma fila que tus hermanos o por superioridad o porque te molestan, etc., a eso sí que podemos aplicarle el hadith del profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Pero si tú entras y no hay lugar y, como bien ha señalado el hermano Tawfiq, si tú sacas una persona de personas que no entenderán ese gesto, si alguien les quiere sacar de la fila para incorporarse a su fila y completar y así hacer una nueva fila, igual hay personas que no van a entender ese gesto y van a reaccionar de alguna manera violenta o le vas a interrumpir su oración. Por lo tanto, no hay que tomar el hadith, digamos, al pie de la letra y invalidar directamente la oración de nuestros hermanos. Hay que hacer todo lo posible, pero en el caso de que no tengamos la posibilidad de incorporarnos fácilmente a una fila y no ha llegado, hemos esperado un rato, pero tememos perder al jama'a con el imam, nos incorporamos en la oración y la oración es totalmente válida, inshallah ta'ala. El hermano Murad nos plantea también otra pregunta, precisamente también de la que tiene que ver con la oración, pero en este caso sobre algo concreto como la sutra. Y nos dice que si al rezar, tanto en condición como de viajero como de residente, si tiene que utilizar esa sutra obligatoriamente. Hermano Tawfiq. Sí, el tema de la sutra, en la opinión del Jumhur, de la mayoría de las escuelas y de nuestros sabios, es algo sunna, digamos, recomendable. Y esta es la opinión casi mayoritaria. Sin embargo, la escuela Zahiri, una escuela, no sé, textual, o la traducción más cercana, literal, o literal, de Ibn Hazm, junto con grandes sabios como Shawkani o Al-Albani, opinan que es obligatoria. Pero yo me quedo, la verdad, con la opinión que es una sunna, es recomendable si estás rezando a solas. Si estás rezando con la congregación o con el jama'a, el imam es tu propia sutra.
La sutra, para entendernos, es algo que ponemos enfrente de nosotros, donde está la qibla, y unos más o menos donde se va a hacer el sujud, la posternación. Hay cierto debate entre los sabios, la distancia y la altura, pero me quedo que es algo recomendable. Da igual si estamos de viaje o si estamos, digamos, residentes, pero es sunna, no es nada obligatorio. Y para que nadie pues, pase adelante de nosotros, dentro de la posibilidad. Si pasa una persona mientras yo estoy rezando, debo sacar mi mano e intentar pararlo. Esto, digamos, es el mensaje y la filosofía de esta sutra. ¿Algo más que añadir, hermano Mohamed? Muy bien, pues pasamos a la siguiente pregunta que nos viene por parte de nuestra hermana Hanan, que habla sobre el hijab. Y ella nos dice que si podríamos hablar del tema del hijab en algún programa, que yo creo que sí que los hermanos, tanto Taufik, Hisham como Mohamed Said, sí que lo han hablado en más de un programa. Pero bien, volvemos a plantear este tema del hijab en la mesa y nos pregunta que ella tiene la intención de ponerse el hijab porque sabe que así lo marca el Islam, pero que le hace falta ese empujón y esas fuerzas para ponérselo y para vestir de esa forma. Mohamed Said, ¿algún consejo a la hermana? Primero decirle que el hijab es una decisión personal, ¿no? Tiene que emanar desde la convicción personal de la propia mujer musulmana, no tiene que observar por convicción, no por coacción ni por obligación, ni por presión, ni social, ni familiar, ni nada por el estilo, ¿no? Dejar claro que es un precepto islámico, por supuesto, mencionado en el Sagrado Corán y en la sunna del profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam y en la práctica milenaria, ¿no? de las musulmanas a lo largo de la historia de la existencia del Islam. No es algo nuevo, no es algo sujeto a debate, aunque falsamente se ha intentado y se intenta de alguna manera cuestionar la obligatoriedad del hijab y se pone en duda, ¿no?, la explicitud de su obligatoriedad en el Sagrado Corán y se intenta contextualizar con ciertos matices, ¿no?, que carecen de lógica y de peso en los argumentos. Es un precepto obligatorio para la mujer musulmana que entra dentro de las recomendaciones que le proporciona el Islam en el aspecto de la vestimenta, en el aspecto de la conducta personal y la conducta comunitaria. Pero la decisión de llevarlo o no es una decisión personal que tiene que emanar, como he dicho anteriormente, de la propia persona, que tiene que sentirlo, tiene que sentirse a gusto, tiene que sentir que está complaciendo a su creador, que está cumpliendo con un deber religioso, que está respondiendo a unas pautas de comportamiento, de vestimenta, de saber estar, que le marca su religión. Ella sigue una religión, esa religión tiene un legislador que es Allah y su profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Son ellos que han establecido ciertas normas tanto para el hombre como para la mujer en diferentes aspectos de la vida, y a la hora de observar sus órdenes y sus directrices nosotros no tenemos más remedio que someternos a su voluntad. Dice Allah en el Sagrado Corán: وَمَا كَانَ لِلْمُؤْمِنٍ وَلَا مُؤْمِنَةٍ إِذَا قَضَى اللَّهُ وَرَسُولُهُ أَمْرًا أَن تَكُونَ لَهُمُ الْخِيَرَةُ مِنْ أَمْرِهِمْ. Un creyente, una creyente no tienen, cuando Allah y su profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam se pronuncien, dictaminen un juicio respecto a una cuestión, no tienen más remedio que obedecer las órdenes de Allah subhanahu wa ta'ala. Esto no quiere decir que tenemos que eliminar nuestro intelecto, nuestra capacidad de crítica, de análisis, de meditación, todo lo contrario, pero siempre todos los preceptos que Allah subhanahu wa ta'ala dispuso para nosotros y su profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam conllevan el bien para nosotros, conllevan el beneficio para nosotros y nos evitan los perjuicios y nos evitan todo aquello que nos puede dañar. Si llegamos a asimilarlo de la mejor manera y así manifestarlo en nuestra práctica bien, si necesitamos, digamos, un proceso de convicción, de madurez, ¿no?, de madurar esa idea y de sentirla, pues también es algo lógico, pero eso no quita que ciertos preceptos son obligatorios. Podemos ser negligentes o faltar a ciertos preceptos, no por ello el precepto en sí carece de validez o carece de lógica, sino el fallo está en nosotros. Insisto, es una decisión personal. Le animamos desde aquí, inshallah ta'ala, que lo observe de manera continua, inshallah ta'ala, observando que es un acto que complace a su creador y es algo que busca su beneficio y es algo que responde a una ética general, ¿no?, de una filosofía de nuestra religión en el aspecto de la vestimenta y de la conducta personal. Pero si ella no se ve preparada en este momento, inshallah ta'ala, que sea lo más pronto posible. Inshallah, ya sé que hermano Taufik, ¿algo que comentar al respecto? Sí, pues hay que tener ciertos conceptos
cuando Allah ama a una persona, pues le ensancha su corazón y le facilita ciertas cosas. Yo creo que este concepto, la hermana pues está muy afortunada, ha llegado a esta decisión. Desde aquí me asumo las palabras de Mohammed Said, llamamos a la hermana siempre con total, que esté convencida sin ninguna coacción, que no lo haga por un marido, por no sé quién, sino al contrario. La alía es clarísima, la ikraha fi din, no hay coacción en temas de fe, de creencia e incluso también de práctica. Pues la pregunta, ¿tú también amas a Allah subhanahu wa ta'ala? Si amas a Allah subhanahu wa ta'ala, esto debe notarse en tu conducta, en tu vestimenta. Y de ahí, ¿adoramos a Allah subhanahu wa ta'ala? Claro que sí. Es el mismo que nos ha ordenado rezar, nos ha ordenado también vestir de una manera precisa en el Corán y la Sunna. Y de ahí aconsejo a la hermana que estudie la parte jurídica del hijab, las condiciones y todo esto. Y según la opinión del Jumhur, que aquí, alhamdulillah, nosotros sostengamos que hay que tapar todo menos la cara y las dos manos, respetando también la opinión de la escuela Hanbali, y que el hijab es mucho más que una tela, no, al contrario, es una filosofía, es como el Corán lo llamó, libasu taqwa, es una vestimenta de taqwa de Allah, de la conciencia. Si llevar una ropa a otra y siguiendo las modas, no es esto el mensaje del hijab. Y de tener este concepto, ¿cuáles son los valores de esta ropa? ¿Qué responsabilidad tengo ante mí como musulmana, mis hijos, mi familia, ante la sociedad? Yo creo que todo esto la hermana lo debe planificar y pidiendo la ayuda de Allah subhanahu wa ta'ala, seguramente, inshallah, Allah lo va a facilitar todo, inshallah. Inshallah. Vamos a llegar ya casi al final de este programa, pero antes de decir adiós, queremos tratar el tema de la donación de óvulos, ya que Harun Agarba nos ha planteado precisamente si es haram esa donación de óvulos. Mohammed Said. Efectivamente, desde la perspectiva islámica está totalmente prohibido la donación de óvulos porque implica una mezcla de linaje, una mezcla de nasab, que es algo sagrado en el Islam. Se permiten todas las prácticas de reproducción asistida, la concepción artificial, todas las prácticas que ha llegado a ellas la ciencia moderna en la actualidad, salvo en los casos donde hay una mezcla de linaje. No se puede donar el semen, no se pueden donar los óvulos, no puede haber un trasplante, no puede haber, digamos, alquiler de útero, etcétera, porque ello implica una mezcla de linajes y es algo totalmente prohibido en el Islam. Bajo ninguna condición se puede permitir. Muy bien. Taufik, ¿algo que comentar al respecto? No, la misma. ¿No? Muy bien. Bueno, pues como aún nos quedan unos minutillos, vamos a plantear otra pregunta. Y es del hermano Mohammed, que nos dice qué hay que decir cuando tengamos que sacrificar un cordero en un bautizo. Él dice Bismillah y Allahu Akbar. ¿Está en lo cierto, Mohammed? Bismillah, Allahu Akbar, Allahumma hada minka wa ilayka, Allahumma hada an fulan. Decir Bismillah, Allahu Akbar es suficiente. Lo completo sería decir Bismillah, Allahu Akbar en el nombre de Dios, Allah es grande, oh Allah, esto es de ti y te lo ofrendamos a ti, o sea, y lo sacrificamos por ti. Allahumma hada minka wa ilayk. Oh Allah, y ahí nombra el nombre de su hijo para que sea una aqiqa. Pues si es chico, pues el nombre de la chica, si es un chico, el nombre del chico. Bismillah, Allahu Akbar, Allahumma hada minka wa ilayk, Allahumma hada an ibni fulan o an binti fulana. Esto sería la manera completa. Si se limita simplemente a decir Bismillah, Allahu Akbar, es totalmente válido. Taufik, ¿algo que comentar al respecto? Sí, corregir un concepto que es bastante peligroso. En Islam no tenemos bautizos. Sí, es un concepto a los hermanos, ya sí que se ha extendido de manera popular. Sí, es más que nada para que los no musulmanes entiendan, ¿no? El concepto. Exacto, sí. Respetamos a los hermanos cristianos, pero hay que saber que el bautizo es un concepto que cuando un cristiano pues, se va a declarar como cristiano con el agua bendita y con todos estos sacramentos. En Islam tenemos, como bien ha dicho el hermano, la aqiqa, o en dialecto marroquí, usbu, la primera semana después del nacimiento. Es esta fiesta de recién nacido. Pues aconsejamos a los hermanos que cada uno respeta su terminología, que no digan bautizos, pues que digan sbu o aqiqa, que es el término jurídico, inshallah. Inshallah. Bueno, pues con esta respuesta y con esta pregunta llegamos a la conclusión de este programa. Jazakallah khair, Mohammed Said Alilech. Gracias.
Jazakallah khair, Tawfiq. Que Allah os recompense a los dos, y a ustedes les emplazamos a un nuevo programa de consultas islámicas que tendrá lugar el próximo lunes. Hasta entonces, que pasen un buen fin de semana y una buena semana. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.